Parte 1. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Salud Sin Fronteras, un espacio para hablar sin rodeos de los temas que realmente importan en salud pública. Hoy quiero invitarte a pensar en una realidad que está más cerca de lo que muchos creen, la migración internacional. No desde lo político, sino desde algo mucho más humano, desde la salud. Hace poco leí un libro que me dejó dando vueltas la cabeza. Se llama Salud y Migraciones, Relevancia, Consideraciones Generales y Desafíos para el Chile de hoy. Está escrito por Andrea Avaria, Báltica Cabieses y Alexandra Obach. Es un libro chileno, con evidencia chilena, sobre un tema urgente, como el hecho de migrar afecta la salud de las personas y cómo nuestro sistema sanitario responde, o no responde, a esta realidad. Primero, pensemos, ¿qué significa decir que la migración es un determinante social de la salud? Significa que no solo importa si una persona tiene un virus o una herida. Importa si esa persona vive hacinada, si tiene trabajo, si habla el idioma, si la discriminan, si no sabe cómo funciona un consultorio. Todos esos factores sociales, culturales y económicos influyen directamente en la salud de quienes migran. El libro lo deja claro, migrar puede ser un factor de riesgo para enfermar. Y no porque las personas migrantes sean un problema, sino porque muchas veces llegan a un país sin redes, sin documentos, sin trabajo formal, y enfrentan barreras para acceder a la salud. En Chile, por ejemplo, el sistema de salud ha avanzado. Tenemos centros de salud familiar, programas de salud comunitaria, e incluso normativas que reconocen el derecho a atención independiente de la nacionalidad. Pero aún así, muchas personas migrantes no acceden. ¿Por qué? Por cosas tan simples como no saber que tienen derecho a atención primaria. Por no poder inscribirse porque no tienen RUT. Por temor a ser maltratadas o rechazadas por su acento, su color de piel o su forma de vestir. Este libro pone sobre la mesa evidencia dura, personas migrantes con enfermedades crónicas no tratadas. Mujeres que no acceden a controles prenatales. Casos de discriminación en centros de salud. Barreras administrativas que terminan generando desigualdad en el derecho a estar sanos. Pero no todo es negativo. El libro no se queda en la denuncia, sino que propone soluciones reales. Por ejemplo, fortalecer la atención primaria de salud con un enfoque intercultural. Eso significa adaptar los centros de salud a las distintas culturas, lenguas y formas de ver la salud que tienen las personas que migran. No basta con traducir un folleto, hay que formar a los equipos de salud para que comprendan y respeten la diversidad cultural. También propone capacitar a los profesionales de salud en trato digno, en derechos humanos, en reconocer el trauma migratorio. Y sobre todo, garantizar que el acceso a la salud no dependa del estatus migratorio. Porque la salud es un derecho humano, no un privilegio para quienes tienen papeles. Y algo que me gustó mucho, el llamado a incluir a las comunidades migrantes en la toma de decisiones. No como beneficiarios, sino como actores. Porque nadie conoce mejor sus propias necesidades que quienes las viven en carne propia. Mientras leía el libro, pensaba en todas las veces que he atendido a alguien migrante. En cómo me costó entender su historia, en cómo muchas veces el sistema los deja afuera sin quererlo. Y me di cuenta de que este tema no es solo una cuestión de política pública. Es una cuestión ética. Es una cuestión de humanidad. Si trabajas en salud, este libro es casi obligatorio. Y si no trabajas en salud, también. Porque todos tenemos una parte en esto. Todos podemos ayudar a que Chile sea un país más justo, más acogedor, más sano. Gracias por acompañarme. Si te hizo sentido lo que escuchaste, compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre salud y migración, busca este libro. De verdad, vale la pena. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, no hay salud sin dignidad. Parte 2. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salud Sin Fronteras, donde exploramos las herramientas, conocimientos y experiencias que hacen de la atención primaria de salud un pilar fundamental del bienestar colectivo.
Hoy te traigo un tema que me entusiasma mucho, porque se trata de una de las mejores guías clínicas que me he encontrado, el libro Atención Primaria de Bolsillo de Megan Kiefer y Curtis Chon. Este no es cualquier manual. Es un compendio directo, clínico, usable, que fue desarrollado por médicos del Massachusetts General Hospital con un enfoque práctico para resolver dudas rápidas en la consulta médica. Y lo más potente, está diseñado especialmente para la atención primaria. Lo primero que me llamó la atención fue su estructura. Está organizado por sistemas, de una forma tan lógica que se adapta al flujo real de la consulta. ¿Estás viendo a un paciente con síntomas respiratorios? Vas directo al apartado correspondiente y tienes desde los diagnósticos diferenciales hasta recomendaciones de manejo actualizadas. ¿Necesitas recordar los pasos para una evaluación del dolor torácico? Todo está esquematizado en pocas páginas. Y algo que me parece clave para quienes trabajamos en atención ambulatoria, no se limita al diagnóstico, también te da el cómo actuar. En un mundo donde los tiempos de consulta son ajustados, esta guía se transforma en una extensión de tu razonamiento clínico. ¿Y sabes qué es lo mejor? No reemplaza tu juicio, sino que lo fortalece. Otra parte del libro que me parece brutalmente útil es su enfoque en medicina preventiva. Muchas veces en APS nos vemos absorbidos por lo agudo, lo urgente, lo crónico mal compensado. Y olvidamos que la prevención es el alma del primer nivel. Este libro te recuerda cuándo hacer screening, a quién, con qué frecuencia y qué herramientas usar. Por ejemplo, te dice claramente cuándo indicar una mamografía según edad y factores de riesgo, o qué hacer frente a un resultado positivo en una prueba de Papa Nicolau. Todo bien referenciado y en base a guías como la US o las recomendaciones de los CDC. También hay secciones dedicadas al manejo de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, dislipidemias. Y no te entrega solo el tratamiento farmacológico, sino que te guía en la toma de decisiones clínicas, cuándo derivar. ¿Qué hacer si un paciente no alcanza metas terapéuticas? ¿Qué valores usar para ajustar la terapia? Todo está ahí, claro y conciso. Una joya adicional es el enfoque que tiene en salud mental. En APS, muchas veces nos encontramos con pacientes con síntomas de ansiedad, insomnio, depresión, consumo de sustancias. Y esta guía te permite hacer un abordaje inicial serio, responsable y bien encuadrado. Incluye pruebas de tamizaje como el PHQ-9, escalas de ansiedad, pautas para iniciar ISRS y lo más importante, te orienta sobre cuándo puedes manejarlo tú y cuándo derivar. Porque sí, parte de nuestra labor también es saber nuestros límites. Y no puedo dejar de mencionar los algoritmos y tablas. Hay muchísimos. Están por todos lados. Te resumen desde protocolos de antibióticos hasta esquemas para interpretación de pruebas tiroideas, manejo de ITS, disnea, manejo inicial de anemia, dolor abdominal, etc. Todo lo que te encontrás en una semana de policlínico. Ahora bien, ¿es perfecto? No. Como todo recurso anglosajón, hay que tropicalizar un poco. Las recomendaciones están basadas en guías de Estados Unidos, por lo que hay que tener ojo con adaptarlo a nuestras realidades locales, por ejemplo, el acceso a medicamentos o exámenes. Pero la estructura del razonamiento clínico que propone, eso no tiene precio. De verdad. Si trabajas en APS y quieres una guía para tener en el bolsillo, literalmente, este libro es una tremenda inversión. En resumen, Atención Primaria de Bolsillo no es un libro para leer como novela. Es una herramienta. Como un fonendo, como tu tensiómetro, como tu experiencia clínica. Y en lo personal, me ha ayudado a tomar decisiones más claras, más rápidas y más seguras. Así que si estás recién empezando en la atención primaria, o si ya llevas años pero quieres ordenar lo que haces todos los días, te lo recomiendo con los ojos cerrados. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, compártelo con quienes trabajan en salud, déjame tus comentarios o temas que te gustaría escuchar. Nos encontramos en el próximo capítulo, y recuerda, en la primera línea, el conocimiento claro y accesible también salva vidas. Parte 3. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Salud Sin Fronteras, el espacio donde exploramos los pilares de la salud pública y la medicina familiar. Hoy quiero hablarte sobre algo fundamental en el sistema de salud chileno, los centros de nivel de atención primaria. Esta información la puedes encontrar en el sitio del Observatorio Chileno de Salud Pública, o CHISAP, y la verdad es que vale mucho la pena detenerse a entenderla. Porque si hablamos de salud cercana, accesible y comunitaria, estamos hablando de estos centros.
Primero, ¿qué son? Son establecimientos de salud donde se entrega atención ambulatoria, o sea, sin hospitalización. Y lo más importante, son el primer punto de contacto entre las personas y el sistema de salud. El corazón de la atención primaria. Estos centros no solo atienden enfermedades, también hacen promoción, prevención, control de crónicos, seguimiento de tratamientos y hasta rehabilitación. Todo con un enfoque integral y familiar. Ahora, en Chile hay varios tipos de centros. El más conocido es el CESFAM, el Centro de Salud Familiar. Es el que tiene equipos multidisciplinarios, atención continua y está pensado para acompañarte a lo largo del ciclo vital. Luego están los ECOS, que son como mini CESFAM. Están ubicados en sectores más apartados o con menor población y dependen de un CESFAM más grande. Son clave para acercar la salud a donde más se necesita. Después tenemos las postas rurales, que entregan atención básica en zonas rurales. Suelen tener a un técnico paramédico como responsable y reciben supervisión periódica de un equipo del CESFAM. Más pequeñas aún son las estaciones médico-rurales, que están en lugares muy alejados. Ahí el equipo de salud llega por rondas, no están todos los días. También existen los centros comunitarios de rehabilitación, donde se brinda apoyo a personas con discapacidades, con kinesiólogos, terapeutas y otros profesionales. Y no podemos olvidar los COSAM, los Centros de Salud Mental Comunitaria. Su rol es enorme en el acompañamiento de personas con trastornos mentales o consumo problemático. Trabajan en red con los CESFAM. Entonces, ¿qué hacen estos centros? Mucho más de lo que uno imagina. Promueven salud, educan, vacunan, controlan hipertensos y diabéticos, atienden urgencias leves, hacen seguimiento de pacientes postrados, apoyan a cuidadores, hacen test rápidos, y mucho más. Son el escudo que evita que los hospitales colapsen. Y ojo, no solo curan. También están para prevenir. Y eso es clave en un sistema de salud que quiere ser eficiente y humano. Ahora, claro, no todo es perfecto. Hay desafíos, falta de personal, desigualdad en el acceso rural-urbano, infraestructura que a veces se queda atrás. Pero hay oportunidades también, seguir fortaleciendo el modelo de salud familiar y comunitaria, incorporar tecnologías, mejorar la formación del personal. Y algo que me parece clave, fomentar la participación comunitaria. La salud no se construye solo en los consultorios, también se construye con los vecinos, con las organizaciones, con las redes locales. En resumen, los centros de atención primaria son la primera línea de defensa del sistema de salud. Son el lugar donde se escucha, se orienta y se acompaña. Son el alma de una salud más cercana, más humana, más equitativa. Si te interesa saber más, te invito a visitar el sitio de OCHISAP. Y si trabajas en salud o estás en formación, no pierdas de vista estos espacios. Porque ahí es donde realmente comienza la salud. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, no hay salud sin comunidad. Parte 4. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Salud sin Fronteras. Hoy vamos a conversar sobre una disciplina que muchas veces se subestima, pero que es esencial para el funcionamiento de un sistema de salud eficiente, humano y centrado en las personas, la medicina familiar. Y para ello me basé en un libro tremendo, Medicina Familiar, escrito por Javier Dávila Torres y María Guadalupe Garza Sagástegui. Primero, hay que entender que la medicina familiar no es simplemente atención médica general. Es una disciplina con fundamentos propios, con una lógica distinta a la medicina hospitalaria, centrada en el paciente como ser biopsicosocial, dentro de una familia y una comunidad. El libro parte explicando su historia, desde sus orígenes como medicina general hasta su consolidación como especialidad en muchos países. En México, por ejemplo, ha sido clave en instituciones como el IMSS, donde se convirtió en la columna vertebral de la atención ambulatoria. Y lo interesante es que esta historia no es solo institucional. Es también una lucha por reconocimiento, por demostrar que el médico familiar no es un médico a medias, sino uno preparado para resolver hasta el 90% de los motivos de consulta que recibe la población general. Otro aspecto que me pareció clave es el perfil del médico familiar. Según los autores, debe tener no solo conocimientos clínicos sólidos, sino también habilidades para trabajar en equipo, liderar procesos comunitarios, manejar herramientas de gestión y mantener una actitud ética firme. En este punto, el libro hace una reflexión potente: el médico familiar no es solo un proveedor de atención.
Es un gestor de salud, un líder sanitario, alguien que acompaña a las personas durante toda su vida, desde la infancia hasta la vejez. Y esto nos lleva a algo que me gustaría subrayar, la continuidad del cuidado. En medicina familiar, no se trata solo de ver un síntoma y recetar algo. Se trata de conocer al paciente, su entorno, sus antecedentes, sus redes de apoyo, su historia. Y eso, en términos de resultados en salud, es tremendo. En cuanto al trabajo en equipo, el texto destaca que el médico familiar debe trabajar codo a codo con enfermeras, nutricionistas, psicólogos, trabajadoras sociales, y más. Porque la salud no se resuelve solo con medicamentos, se construye con vínculos, con comprensión del entorno, con intervención comunitaria. Y hablando de comunidad, qué importante es el enfoque comunitario. Este libro insiste en que no hay salud sin comunidad. Que los programas de promoción y prevención deben construirse junto a las personas. Que la medicina familiar debe salir del box de atención y caminar con la comunidad. También hay una parte bien interesante sobre la relación entre medicina familiar y economía de la salud. Se argumenta que un buen sistema de atención primaria, basado en medicina familiar, no solo es más humano, también es más barato y más eficiente. ¿Por qué? Porque previene hospitalizaciones, reduce derivaciones innecesarias y mejora el control de enfermedades crónicas. Imagínate cuánto se ahorra el sistema si controlamos bien la hipertensión en un CESFAM, en lugar de tratar un accidente cerebrovascular en un hospital de alta complejidad. Ahí está la clave de la medicina familiar. El libro también dedica capítulos a la ética, a la investigación y a la necesidad de formación continua. Ser médico familiar no es solo un título, es una práctica que requiere actualización constante, reflexión crítica y mucho compromiso con el rol social de la medicina. Y en tiempos como los actuales, con sistemas de salud tensionados, post-pandemia, con desigualdad social, el rol del médico familiar es más importante que nunca. Para cerrar, me quedo con una frase que se repite en distintas formas a lo largo del libro: la medicina familiar no es medicina pequeña, es medicina esencial. Es la que está en la primera línea. Es la que escucha. Es la que acompaña. Es la que sigue ahí, aunque no haya cama disponible, aunque no haya laboratorio, aunque no haya ecógrafo. Es medicina con rostro, con vínculo, con compromiso. Así que si estás estudiando enfermería, medicina, o simplemente te interesa entender cómo funciona un sistema de salud desde la base, este libro te va a encantar. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salud sin Fronteras. Y recuerda, cuidar la salud es también cuidar el vínculo. Parte 5. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Salud sin Fronteras. Hoy quiero hablarte de algo que puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una consulta fallida: la comunicación. Y para eso me basé en el libro Comunicación y Atención Primaria para Alumnos de Medicina, de Jorge Soler González. Un libro que, en mi opinión, no solo es útil para estudiantes, sino para cualquier persona que trabaje en salud. Porque en atención primaria, donde no siempre hay un escáner a mano, donde el tiempo es limitado, y donde la relación con el paciente es constante, la manera en que hablamos, escuchamos y conectamos se convierte en una herramienta clínica más. El libro parte de una idea que me pareció clave: la medicina no se trata solo de diagnósticos y tratamientos, sino también de relaciones humanas. Y en la atención primaria eso se nota más que en ningún otro lugar. Pensemos en esto: ¿cuántas veces un paciente llega al CESFAM con un dolor inespecífico? Puede ser físico, sí. Pero muchas veces ese dolor está envuelto en duelo, en angustia, en estrés. Y si no sabemos escuchar más allá de los síntomas, vamos a fallar. El texto insiste en que la consulta médica no es un monólogo del profesional. Es un diálogo. Un espacio donde la escucha activa, la empatía, el lenguaje corporal y las pausas también comunican. Me gustó mucho cómo el libro desglosa las etapas de la entrevista clínica, porque lo hace con ejemplos reales. Desde el primer saludo hasta el cierre de la consulta, cada interacción cuenta. Por ejemplo, ¿sabías que interrumpimos al paciente en promedio a los 18 segundos? Y muchas veces, justo cuando estaba por decir algo clave. Esa es una práctica que tenemos que cambiar. A veces solo necesitamos escuchar un poco más antes de sacar conclusiones. Otro tema importante que destaca el libro es el uso del lenguaje claro. En APS trabajamos con personas de contextos muy diversos, con distintos niveles de alfabetización en salud.
Y no es lo mismo decir tiene una insuficiencia renal leve que decir sus riñones están funcionando más lento de lo que deberían, pero vamos a ayudar a que no empeore. No se trata de infantilizar al paciente. Se trata de hacerlo parte. Porque un paciente que entiende su diagnóstico y su tratamiento es un paciente que se adhiere mejor, que pregunta más, que se cuida más. También aborda situaciones difíciles, como dar malas noticias. Lo hace con respeto, pero sin rodeos. Te enseña que no hay fórmulas mágicas, pero sí actitudes que pueden hacer que ese momento sea menos duro. Y eso, en APS, lo vivimos con frecuencia. Diagnósticos que llegan del laboratorio, derivaciones urgentes, controles que no van bien. Saber comunicar con humanidad, sin crear pánico pero sin maquillar la verdad, es parte de nuestro rol. El libro también habla de las emociones. No solo las del paciente, también las nuestras como profesionales. Porque sí, también nos frustramos, también nos sentimos inseguros, también nos duelen algunas historias. Y aprender a manejar eso, a no reaccionar con frialdad ni con saturación emocional, es parte del arte de comunicar. Y claro, también está el enfoque comunitario. Porque la comunicación no se queda en la consulta. Se extiende al pasillo, a los talleres, a las reuniones con la comunidad. Y eso requiere otra forma de escuchar, una escucha colectiva. Escuchar lo que dice la comunidad, lo que necesita, lo que reclama. Y construir salud desde ahí. Para cerrar, me quedo con una frase que atraviesa todo el libro. El conocimiento técnico sin comunicación es como un instrumento afinado que nadie escucha. Y que cierto es. Podemos saber mucho, tener experiencia, ser rápidos con el teclado. Pero si no sabemos mirar, escuchar y hablar con humanidad, vamos a quedar a medias. Así que si estás comenzando tu camino en la medicina, o si llevas años y sentís que algo en tu práctica se ha vuelto mecánico, este libro puede ser una buena forma de reconectar con lo más importante. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salud sin Fronteras. Y recuerda, en salud, lo que no se dice también importa. Parte 6. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Salud sin Fronteras. Hoy te quiero invitar a pensar la salud desde sus cimientos. Desde ese primer encuentro con un profesional. Desde el centro de salud más cercano a tu barrio. Desde la comunidad. Hoy hablamos de atención primaria de salud. La atención primaria de salud, o APS, no es solo el primer nivel del sistema de salud. Es una forma de mirar, organizar y vivir la salud. La OPS la define como el enfoque más inclusivo, equitativo, costo-eficaz y efectivo para mejorar la salud física, mental y el bienestar social de las personas. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Significa, por ejemplo, que una estrategia de salud basada en la APS no se enfoca solo en tratar enfermedades, sino en prevenirlas. En detectar riesgos antes de que se vuelvan problemas. En acompañar a las personas en su vida cotidiana, no solo cuando se enferman. La APS pone a las personas y comunidades en el centro. No al hospital. No al especialista. No a la tecnología como fin en sí mismo. A las personas. A sus familias. A su entorno. Y eso cambia todo. Porque cuando un sistema de salud está basado en la APS, se preocupa de que existan equipos de salud cercanos, accesibles, capaces de escuchar, de educar, de acompañar. Equipos que conocen a su población, que entienden sus necesidades, sus costumbres, sus tiempos. Uno de los pilares de este enfoque es la equidad. Y ojo con esa palabra, porque no es lo mismo que igualdad. Equidad significa reconocer que no todos partimos desde el mismo lugar, y por lo tanto, hay que hacer ajustes, adaptaciones, esfuerzos específicos para que nadie quede atrás. Eso implica llegar a zonas rurales, a barrios periféricos, a comunidades indígenas. Implica abrir postas, centros de salud familiar, reforzar la salud mental comunitaria, capacitar a profesionales para actuar en terreno. Y todo eso es parte del corazón de la APS. Otro principio clave es la participación comunitaria. Y esto no es un detalle decorativo. La OPS insiste en que los sistemas de salud más sólidos son aquellos que se construyen con la gente, no para la gente. Cuando las comunidades participan en las decisiones, en la planificación, en el control social de sus servicios, la salud se vuelve más efectiva, más legítima, más sostenible. Además, la APS integra distintos niveles y sectores. No trabaja sola. No es una isla.
Se conecta con el nivel secundario, con el hospital, con programas sociales, con la escuela, con el municipio. Porque entiende que la salud se construye en red. Y en momentos de crisis, como lo fue la pandemia por COVID-19, quedó clarísimo. Los países que tenían una atención primaria sólida, con equipos bien distribuidos, bien preparados y conectados con sus comunidades, fueron los que respondieron mejor. La OPS dice textualmente que la APS es la puerta principal del sistema de salud y la base para fortalecer las funciones esenciales de salud pública. Eso incluye la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades, el acceso a tratamientos básicos y el acompañamiento en salud mental. Y eso no lo hace un hospital solo. Lo hace un sistema que pone la APS en el centro. Por eso, la OPS propone el Pacto Regional por la Atención Primaria de Salud 30-30-30. Un compromiso para que el 30% del gasto público en salud se destine a la atención primaria. El 30% de las barreras de acceso se reduzcan. Y el 30% de los servicios refuercen sus funciones esenciales. ¿Ambicioso? Sí. ¿Necesario? Más que nunca. Ahora te invito a pensar. ¿Tu comunidad tiene acceso real a una atención primaria de calidad? ¿Tu equipo de salud se siente parte activa de una red? Como paciente, ¿te sentís escuchado, acompañado, comprendido? Porque eso también es salud. Y eso también es APS. Para cerrar, me quedo con esta frase que leí en la web de la OPS. La atención primaria de salud es la base para alcanzar la salud universal. Y eso significa un mundo donde todas las personas, sin importar dónde vivan o cuánto ganen, puedan recibir la atención que necesitan, sin empobrecerse, sin ser discriminadas, sin ser invisibilizadas. Gracias por acompañarme hoy en Salud Sin Fronteras. Nos encontramos en el próximo episodio. Y recuerda, la salud empieza donde empieza la vida, en la comunidad. Parte 7. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Salud Sin Fronteras. Hoy quiero hablar contigo sobre algo que está en el centro mismo de la medicina familiar, la familia. No solo como compañía o red de apoyo, sino como un verdadero actor dentro del proceso salud-enfermedad. Y para esta conversación me basé en un libro que me pareció tremendamente revelador, Medicina Familiar, la familia en el proceso salud-enfermedad, escrito por José Luis Huerta González. Este libro nos recuerda que cuando un paciente entra a la consulta, nunca viene solo. Trae consigo su historia, sus emociones, sus creencias y también su familia. Porque la salud no es una experiencia individual, es profundamente social. La familia es la primera escuela de salud. Es donde aprendemos, por ejemplo, cómo se cuida una herida, qué hacer frente a un dolor, cuándo acudir al médico o cómo expresar el malestar. Y también es donde se transmiten modelos, cómo se vive el estrés, cómo se come, si se fuma o no, si se hace ejercicio, si se habla de las emociones o se guardan. Todo eso forma parte de lo que el autor llama patrones familiares de salud. Y si hay algo que destaca en este enfoque es que el médico familiar no se limita a mirar un cuerpo enfermo, sino que observa al paciente como parte de un sistema, en este caso, su familia. Toda enfermedad tiene impacto familiar. Y la familia también puede generar o agravar enfermedades. Pensemos en un paciente con diabetes. El tratamiento no depende solo de su voluntad individual. Depende de si la familia cocina con sal y azúcar, si acompañan en el control de la dieta, si hay tensión o comprensión, si hay tiempo o negligencia. El entorno influye directamente en la evolución de una enfermedad. Y eso también aplica a lo emocional. Una familia que invalida las emociones, que castiga la vulnerabilidad, que niega los conflictos, puede ser un factor de riesgo tan grande como una mala alimentación o el sedentarismo. Huerta González nos propone entender la salud como un proceso familiar. No como una foto aislada, sino como una película en la que todos los miembros influyen entre sí. La enfermedad de un hijo afecta a los padres. La depresión de una madre impacta en la dinámica del hogar. El alcoholismo de un abuelo puede dañar a varias generaciones. El rol del médico de familia es doble, atiende a la persona, pero también observa, escucha e interviene sobre el contexto familiar. Es como un puente entre la medicina clínica y el acompañamiento social. Otro concepto interesante que aborda el libro es el ciclo vital familiar. Cada etapa de la vida familiar, desde la formación de la pareja, pasando por la crianza de los hijos, hasta el envejecimiento, trae consigo desafíos particulares de salud.
Una familia con niños pequeños puede necesitar apoyo en salud mental, en crianza positiva, en alimentación y prevención de accidentes. Mientras que una familia envejecida puede requerir cuidados crónicos, apoyo al cuidador y planificación anticipada del final de la vida. El médico familiar que comprende estas etapas puede anticiparse, prevenir crisis y fortalecer la salud antes de que aparezcan los síntomas. El libro también menciona el impacto de eventos críticos, como divorcios, muertes, migración o desempleo. Situaciones que desestabilizan a la familia y que, si no se abordan a tiempo, pueden generar síntomas físicos y emocionales. Ahí es donde la medicina familiar demuestra todo su valor. Porque en lugar de medicalizar el síntoma, busca la raíz. Y muchas veces, la raíz está en una dinámica familiar que necesita ser contenida, escuchada y acompañada. El libro incluso propone estrategias de intervención. Desde el uso del genograma para identificar patrones transgeneracionales hasta la visita domiciliaria como herramienta para conocer el verdadero entorno del paciente. Y no es por curiosidad. Es porque el diagnóstico más certero no siempre está en el laboratorio, sino en la cocina, en la sala, en el silencio o en la forma de hablarse. Y si hablamos de salud comunitaria, esto se amplifica. Cuando entendemos que la familia es la célula básica de la sociedad, entonces cuidar a las familias es cuidar a la comunidad. La medicina familiar no es la medicina de lo simple o de lo general. Es la medicina del vínculo, del contexto, de la red. Es una medicina profundamente humana. Así que si eres estudiante de salud o ya trabajas en APS, te recomiendo mucho este libro. No solo por lo que enseña sobre enfermedad, sino por cómo te hace pensar la salud desde lo relacional, desde lo cotidiano, desde lo emocional. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salud sin Fronteras. Y recuerda, una familia acompañada es una familia que también sana.